Hola, este es un tutorial específicamente para explicar los procesos de aplicaciones de luces y sombras. Ya tengo preparado una base. Básicamente este es el proceso después de haber hecho la modulación, después de haber hecho movimiento, después de haber perfeccionado. Ya simplemente se hacen las aplicaciones de color base, pero necesitamos aplicar luces y sombras. En este proceso es importante tener organizado por capas los elementos, como voy a mostrar a continuación. Ok, el orden de las capas base va a ser primero el cuerpo, luego el rostro, luego el cabello y después las capas consecutivas del vestuario. Es importante tener en cuenta que necesitamos manejar subcapas. Como ustedes la mayoría tienen una sola capa, pues obviamente tienen que empezar a crear las capas y pasar los elementos a cada una de ellas, que es muy sencillo. Por ejemplo, como cada uno de ustedes tiene pose 1, pose 2, pose 3 hasta pose 10, pues obviamente crean la capa respectiva con el número de la pose. Yo puedo generar paradas sobre la capa subcapas internas para poder clasificar cabello, rostro y demás. En mi caso, como ya las tengo creadas, pues obviamente las puedo seleccionar con Shift, simplemente con la herramienta de selección, y las arrastro dentro de la pose. Así es que yo puedo trasladar elementos o objetos de una capa a la otra. Simplemente las selecciono y las suelto sobre la capa en la que quiero ubicarla. Bueno, yo acá tengo una diferencia y es que el rostro, que es esta pieza de acá, la tengo dentro del cuerpo, pero esta capa de rostro puede estar aquí dentro, el contorno del rostro puede estar aquí metida dentro de nuestro rostro, pues yo lo tengo aquí agrupado pues por cuestiones prácticas. Es importante que los objetos que son constituidos por varias piezas, las imágenes, los objetos, en este caso cuando tienen muchas pestañas, muchos elementos, todos los vayan agrupando de a poco para que sea mucho más fácil gestionarlos y moverlos o posicionarlos. Listo, vamos a empezar entonces a hacer la aplicación de color, que esa debe quedar en nuestra capa de rostro, debe quedar en la base. Pues la facilidad de tener capas es que yo puedo crear objetos y a medida que se van trabajando pues yo los puedo ir desplazando. Voy a utilizar esta herramienta que tenemos acá, que es la herramienta de dibujo, que el atajo es N. Voy a hacer un dibujo de una pieza que recubra todo el párpado superior y baje justo hacia la parte de mi nariz. Esta pieza la voy a constituir como una sombra plana, que es el primer ejemplo con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer un primer proceso, a recomendarles trabajar con nuestra ventana de muestras para poder guardar nuestra muestra de tonos piel. Esta muestra yo la puedo seleccionar y agarrar desde lo que estamos creando, en este caso desde nuestras muestras trabajadas. Yo puedo arrastrar el color y guardarlo sobre esta pieza. Como yo tengo una versión inferior a la que ustedes tienen en la universidad, básicamente simplemente arrastrar el tono, ya les había explicado la mayoría, y lo sueltan acá. Yo tengo una versión inferior donde por acá puedo añadir colores. ¿Qué color tengo seleccionado? Pues obviamente el color base. Entonces esta pieza de acá yo le puedo añadir el color, ya lo tengo aquí guardado, observen. Pero básicamente la intención es que seleccionemos un tono más oscuro. Las sombras en este caso planas deben tener obviamente un tono más oscuro y ser trabajadas sin contorno. Voy a volverles a explicar el proceso. Tengo seleccionado el color y aquí desde la parte superior de nuestra ventana de muestras yo puedo decir añadir color seleccionado y aquí me lo añadió. Ya tengo mi tono claro y mi tono de sombra. Como les decía, nuestro orden de capas es mucho más fácil teniendo el objeto, simplemente mandándolo a la base de nuestra capa para que nos quede detrás de todos los elementos. Me voy a alejar para que puedan observar cómo esa pequeña sombra plana ya me le da profundidad al rostro. Listo, siguiente proceso, entonces vamos a ver ahora sombra degradada. Para eso vamos a utilizar esta ventana, que es la ventana de degradado, y también la herramienta que tenemos acá de herramienta de degradado. Desde la ventana vamos a seleccionar la pieza que esté adelante y le vamos a asignar un degradado lineal. Picando sobre los cuadrados de color, doble clic, nos van a salir, miren, para preparar el color. Si les aparece en escala de grises, no se afanen, yo por acá lo puedo pasar a CMYK, pero acá yo en mi panel de muestras pues tengo guardados mis tonos. Como el tono de este lado, que es el blanco, va a ser mi sombra, pues selecciono el tono de sombra.
Ahora pico sobre el cuadrado negro y le asigno el tono base de la piel. Bien, voy a soltar la pieza para que puedan observar cómo el tono se me está degradando y es mucho más suavizado el proceso de sombreado. Ahora voy a seleccionar la herramienta que es la degradado, que el atajo es G. Esta herramienta me va a permitir ver el degradado de forma más directa. Desde la esquina del cuadrado yo puedo girar y manipular la posición del degradado. Asimismo, yo por acá también puedo añadir colores, igual que por este lado. Para eliminarlos los arrastro fuera simplemente, y obviamente también puedo acortar las proyecciones del degradado. Entonces de esta forma yo controlo cómo se observa el degradado, que quedó un poco más difuminado con relación al rostro. Observen. Bien, aquí ya hice el reflejo de las dos piezas. Yo puedo decidir darle mayor profundidad a alguna de las piezas, que se vea mucho más oscuro uno de los dos lados que el otro, para jugar un poco con los efectos de luz. Ahora vamos a utilizar la misma herramienta para ver otra forma de hacer el efecto. En este caso voy a procurar hacer un degradado radial. Selecciono la pieza, pico, esto debe verse al frente, a veces por accidente tenemos el contorno, entonces deben verificar que aquí esto está al frente. Y selecciono radial. Él por defecto guarda la última configuración de degradado que se utilizó. Aquí lo único que debo hacer es cambiar el tono central, que en este caso me dejó el tono de sombra como tono de rubor, que es lo que quiero hacer. Vengo y selecciono el tono base de la piel, o sea el más claro, y aquí en mis canales voy a seleccionar mis canales MYK para poder manipular el canal de magenta, que es el que me va a dar un tono un poco rojizo. Voy a exagerar un poco para que ustedes puedan verlo un poco más. Bien, voy a soltar la pieza y observen que he generado un rubor, ligero rubor sobre los pómulos de ella, sobre los cachetes. Recuerden que con G yo manipulo el degradado si de pronto se llega a notar muy brusco la conexión con los contornos del rostro. Observen que ya tenemos un degradado. Bien, observemos, ahora seleccioné la parte general del rostro y le asigné también degradado radial. En este caso la parte central debe ser el tono más claro, el tono base de la piel, y en la parte externa nuestro tono de sombra. Para que no perdamos el trabajo del rubor, en este caso vamos a manipular con la herramienta de G y voy a correr bastante el tono base de la piel. En este caso, para que esto nos genere el tono base y solo nos dé sombra. Pero acá tenemos otro inconveniente, y es que el rostro es ovalado y el degradado es radial, circunferencia. Entonces en este caso yo desde la parte superior puedo modificar eso, que no sea tan circunferencia, sino que nos dé un óvalo en el degradado, para que de esta forma yo pueda ajustar un poco la proporción. Observen que muy levemente nos ha quedado un degradado en la estructura. Bueno, observemos lo que estamos desarrollando en el ojo, también radial. En la parte central tomé un tono verde limón, en la parte externa un verde más oscuro. Y voy a utilizar diferentes matices de color para que ustedes puedan observar lo que se puede lograr, simplemente jugando un poco con la herramienta. Miren el efecto que ya le hemos dado a el ojo. En este caso yo también puedo añadir inclusive diferentes aspectos para que nos pueda quedar. Aquí voy a crear un color intermedio simplemente para generar un punto o un brillo más. Entonces miren la diferencia de profundidad que hemos generado con el ojo. De igual forma podemos de pronto ajustarlo un poco más, y así lo necesitamos, simplemente le asignamos de pronto un tono más oscuro aquí en la parte externa para darle un poco más la profundidad que tiene generalmente el iris. Entonces un tono muy brusco, simplemente le bajamos un poco las tonalidades. En este caso, como es un verde, necesitamos es un verde un poco más oscuro. Por ahí, listo.
Ahora, como yo ya tengo este ojo, para que me quede exactamente igual con la misma información, en este caso estoy trabajando de forma aislada para no desagrupar. Recuerden que con el cuentagotas, con I, yo puedo igualar la información de color sin necesidad de volver a hacer todo el proceso. Simplemente selecciono mi objeto, luego me paso ahí, que es esta herramienta de acá, y pico sobre lo que quiero copiar. Bien. Entonces observen que aquí ya añadí una sombra que genera el cabello, el contorno del rostro, las dos sombras de la nariz, los rubores del pómulo. La boca apliqué un color fuerte, pero le di una opacidad para yo poder jugar con la opacidad y poder darle diferentes intensidades. Yo quiero que sea una boca un poco suavizada, entonces no le doy mucha fuerza. En ella también ustedes pueden utilizar el degradado si así lo necesitan. Pueden utilizar degradados para que se vea mucho mejor o con más profundidad. Bueno, el último proceso que vamos a ver es el de malla. Esta herramienta, que el atajo es U, que es esta que tenemos acá, nos permite hacer una segmentación o división de la cara en la cantidad de fracciones que lo necesitemos. Es recomendable, esta herramienta en este caso se utiliza solo para hacer la división. Ya cuando empecemos a aplicar el color, vamos a empezar a utilizar la misma herramienta con la que manipulamos nodos. En este caso se llama la herramienta de selección directa, que es esta de acá, que es con A. Yo simplemente selecciono el nodo y desde nuestra ventana de muestras puedo seleccionar el color, o puedo hacer un rango de selección y aplicar luces y sombras a mi antojo. Yo acá tengo guardadas tonalidades diferentes dependiendo de mis necesidades. Si quiero poner un punto de luz, pues pongo puntos de luz donde los voy necesitando. Estos puntos no solamente son con la aplicación de color con una herramienta, sino que también yo puedo moverlo a partir de las anclas o reposicionarlos dependiendo la estructura que yo necesite. Acá yo previamente ya tengo una aplicada para que ustedes puedan ver toda la segmentación que se va a hacer. Yo separé en una capa las luces planas y degradadas que hicimos para poder tenerlas de forma separada. Listo. Esta pieza de acá no sé en qué capa me quedó. Ok. Meterla en mi capa de luces. Listo. Entonces observen que ya en este caso ya he creado un relleno en malla. En este caso esta pieza de acá, como ustedes observan, yo la generé simplemente con una estructura de degradados. Entonces observen cada una de las ubicaciones. Voy a ocultar temporalmente el rostro para que ustedes lo vean sin rostro. Entonces observen el degradado que se profundizó para poder dar estructuras de ojos, nariz, boca y los pómulos, que en este caso ligeramente los puse en un rosado suave. Entonces en este caso son dos alternativas. Solo les recomiendo que utilicen con precaución, dependiendo que no se les vaya a poner muy pesado. Esto obviamente se puede hacer con todas las piezas. Yo lo puedo hacer a nivel del cuerpo, solo que cuando son piezas con estructuras un poco complejas, la idea se comporta mucho mejor con piezas redondas, rectangulares o formas básicas, ya que si utilizamos piezas muy complejas, pues la malla pues obviamente se tiende a desestructurar, pero no quiere decir que no lo puedan utilizar. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. Les recuerdo que vimos 3 pasos de sombreado: las sombras planas, netamente planas, las sombras, voy a ocultar esto un segundo, las sombras planas, netamente, acá está, las sombras planas, las sombras degradadas, que ustedes eligen si las utilizan, como les expliqué en este proceso, y el relleno de malla. Bien, espero les haya servido este tutorial para que puedan darle mejor volumen y sombra a sus figurinas.